¡Qué barbaridad! ¿Con cuántas? ¿Qué pasó? ¿Así? Fíjese. Ya, cálmate. ¿Y de repente se me esfumó usted? De repente se me esfumó usted. A mí me alcanzaron y a ti no. Ya. ¿Seguro? ¿Y qué le hicieron cuando lo alcanzaron? ¿Qué me hicieron? Que se me echaron encima. Todos, ya te digo. Y me defendí como gato boca arriba. Pero tuve que sucumbir ante el número. ¿Cuál número si no era más que uno? Digo, ante el número de garrotazos que me atizaron. Si le digo... El 29 de junio de 1973, Tintán Valdés se encontraba en su casa con su familia. Un cáncer de páncreas terminal lo tenía postrado en su cama, pero él nunca se enteró de cuál sería su final. Su piel ya tenía un color amarillento debido a una cirrosis hepática que había derivado de su anterior diagnóstico y también estaba generándole insuficiencias en el hígado. Poco quedaba del hombre que había sido uno de los actores más importantes de la época dorada del cine mexicano, ahora luchando con una enfermedad que desconocía completamente, pero no le daba tregua. Ya no era ese pachuco con guitarra en mano, no lucía los clásicos pantalones amplios y sacos que le llegaban hasta las rodillas. Tintán se preparaba para abandonar este mundo después de dejar una trayectoria de lujo. Pero creo que antes de hablar bien a detalle de sus últimos días, mejor vamos a dar un paseo por la increíble e interesante vida del actor, comediante y cantante mexicano. Y para eso es necesario viajar en el tiempo hacia el pasado, más específicamente a inicios de 1900. Su verdadero nombre era Germán Cipriano Teodoro Gómez Valdés y Castillo. Nació el 19 de septiembre de 1915 en el centro de la Ciudad de México. Fue el segundo de una familia bicultural de 9 hermanos, 8 hombres y una mujer. En su adolescencia se mudó con toda su familia al puerto de Veracruz, donde pasó algunos años de su vida. Luego, la ciudad de Juárez fue el nuevo hogar de la familia. Estos cambios repentinos se debían a que su padre trabajaba en el resguardo aduanal y lo cambiaban de ciudad en reiteradas ocasiones. Allí pasó su adolescencia y a los 19 años entró a trabajar en la radiodifusora local, la XCJ. Fue en aquella época donde surgió la moda de los pachucos en Los Ángeles, California. Precisamente su contacto con la vida en la frontera es lo que le hace decidir llevar el personaje legendario del pachuco a los escenarios. Los pachucos eran una subcultura que surgieron como respuesta al racismo de los estadounidenses hacia los mexicanos. Luciendo sombreros con plumas, flores en las solapas, zapatos de charol y coloridos pantalones de tirantes con leontina, los pachucos hablaban Spanglish y se organizaban como un proto-movimiento de resistencia social y cultural. La imagen del pachuco en esa época estaba muy marginada por la sociedad, que no podía negar su existencia e importancia en un México cada vez más influido por la cultura de los Estados Unidos. Para muchos niños y adolescentes e incluso algunos adultos, Tintán es un personaje que logra ser identificado a partir de lo que cuentan sus mayores. Si bien muchos utilizan algunos de los títulos más relevantes de su carrera para identificarlo, el trabajo de Valdés es mucho más amplio de lo que muchos podrán recordar. En 1945, Valdés encarnó al pachuco como el personaje que lo llevaría a la fama. El controvertido personaje encarnado por Germán, duramente criticado por José Vasconcelos y defendido públicamente por Salvador Novo y por José Revueltas, llegó finalmente al cine con la cinta El hijo desobediente. En 1943, Paco Miller lo unió a su compañía en México y posteriormente lo bautizó como Tintán, lanzándolo al estrellato. Su grabación más famosa fue la canción Bonita de Luis Arcaraz, quien alguna vez declaró que la mejor interpretación de su obra se la debía al cómico pachuco. La canción es interpretada por el gran comediante en la película, músico, poeta y loco, en su afán de enamorar al personaje que interpreta su coestelar en la cinta, la actriz Meche Barba. La temporada en Centro Nocturno se prolongó en varios años con un éxito constante, lo que llamó la atención de los productores cinematográficos de la época. No pasó mucho tiempo para que fuera invitado por René Cardona para hacer un pequeño sketch en la película Hotel de Verano en 1943.
Le pagaron 350 pesos mexicanos por una actuación de 7 minutos en la que apareció junto a su carnal Marcelo. También tuvo una pequeña participación en la coproducción mexicano-americana Song of Mexico en 1944. Sus primeros 5 trabajos en el cine los hizo de la mano del director Humberto Gómez Landero entre 1945 y 1947, pero su consagración definitiva llegaría cuando comenzó a trabajar con el director Gilberto Martínez Solares a partir de Calabacitas Tiernas, convirtiéndose junto a Cantinflas en el cómico más cotizado del país. Hacía equipo inseparable con comediantes de gran calidad, entre los que se contaban Marcelo Chávez, a quien denominaba como su carnal, Fami Kaufman, Vitola, el actor José René Ruiz Martínez, Tuntún, y sus hermanos Manuel y Ramón. Este último nombre, ¿te suena, verdad? Es porque se trata del Ramón Valdés que ya todos conocemos, Don Ramón. De él ya hemos estado investigando a fondo sobre su vida, su carrera y su triste final, y ya hay un video en el canal por si lo quieres ir a ver al finalizar este. Pero bien, como te estaba contando, mucha gente se sorprenderá al conocer este dato, pero el hermano Valdés más glorioso y popular no fue Don Ramón, sino Germán. En Latinoamérica tal vez sea al revés, ya que las repeticiones de El Chavo del Ocho en todo el continente hicieron que el nombre de Ramón fuese difícil de olvidar. Manuel, por su parte, también gozó de una fama interesante, en especial por 2 datos. Fue el padre del cantante Cristian Castro, fruto de su relación con la actriz Verónica Castro, y era un gran aficionado del Club América. Entre sus escenas más memorables están las protagonizadas junto a Pedro Infante en la película También de dolor se canta, la cual es un clásico del cine mexicano. En la década de los 60, Valdés comenzó a sacrificar la calidad por la cantidad de obras en las que participaba y sus actuaciones perdieron la frescura y la magia de sus inicios, llevándolo a caer cada vez más en papeles secundarios de películas de poca trascendencia. Sin embargo, en esta época, se lució haciendo el doblaje inolvidable del oso Balú en El libro de la selva, la narración de Katrina y los 2 rivales, versión de dibujos animados de los estudios Walt Disney sobre la leyenda del jinete sin cabeza, hacia el inicio de la década de los 50, tal vez la más antigua en el cine. Germán Valdés siempre hizo lo que le dio la gana. Se convirtió en uno de los cómicos más reconocidos de su país sin haber siquiera pisado una academia de actuación en su vida y logró filmar 124 películas, grabar 30 álbumes y despedirse de este mundo en una película actuada junto a sus 2 hermanos. Se me hace que lo que usted anda buscando es que yo dé ese mal paso, pero con usted. Por favor, Carmelita, tenga la amabilidad. Usted sabe que mi... Oiga, qué buena idea. Carmelita, Hubo temporadas en las que Valdés lograba todo lo que se propusiera. Disfrutaba de una enorme aceptación del público y esto le brindaba oportunidades sin límites. En una ocasión, se presentó a un puesto de tiro e inmediatamente se ofrecieron a enseñarle a disparar. Tintán se casó 3 veces y con sus 3 esposas tuvo hijos, pero sin duda su última esposa fue el gran amor de su vida. Sí, hablamos de Rosalía Julián. Valdés podría ser acusado de desintegrar al trío de las hermanitas Julián al momento de contraer nupcias con Rosalía. Si bien ellos se casaron, el trío tuvo una pausa hasta que pudieron incluir a una de las otras hermanas Julián, Leticia. Rosalía Julián estuvo casada con Valdés por 17 años y con ella tuvo 2 hijos, quienes se han encargado de mantener vigente el legado de su padre. En los últimos años de su vida, Valdés trabajó en duetos con su esposa. Se dice que fue el gran amor del cómico porque se mantuvieron juntos hasta su último suspiro. Es importante puntualizar que a lo largo de su carrera también fue relacionado con otras bellas mujeres de la farándula con quienes compartió créditos en diferentes películas. Incluso se dice que este tipo de situaciones fueron las que terminaron con sus 2 primeros matrimonios. 3 años antes de que Valdés falleciera, lo hizo su inseparable carnal y desde entonces nada volvió a ser igual en el escenario. Tintán formó junto a Marcelo una de las parejas cómicas mexicanas más entrañables de la época de oro, que con su canto, actuación y baile se volvió la favorita del público durante los 25 años de su existencia.
La primera vez que se presentaron juntos fue en 1943. Esa noche les fue muy bien. Se llevaron los aplausos del público y fue tanto el furor que la gente les pidió que no abandonaran el escenario. Este era el comienzo de una dupla que dejaría una huella en la industria. Marcelo murió de un paro cardíaco el 14 de marzo de 1970. Reportes de la época narraron que Germán Valdés lloró como un niño esa noche. La pérdida era irreparable para él. Tras la muerte de Marcelo, Valdés se deprimió y llegó a declarar muy dolido: que me perdonen mis carnales, pero Marcelo era mi mero carnal del alma. Su pérdida es como si me hubieran arrancado un brazo, una pierna. Ya ubicándonos en sus últimos días, Germán perdió buena parte de su fortuna luego de que un magnate estadounidense perdiera la vida en un accidente aéreo. Se supone que el actor, para ahorrar y no gastar su fortuna, concedió parte de sus propiedades a la firma que le pertenecía a Joe Manny. Con la muerte del empresario, Tintán tuvo que entrar a juicio para saber si podía recuperar sus bienes. Es casi seguro que no lo logró, ya que años más tarde seguiría perdiendo terrenos. En 1966 se supo que a causa de una deuda, Valdés perdió una finca que tenía en San Ángel y donde vivía con su familia. Poco después, le embargaron otra propiedad que tenía en Acapulco. Se dice que muchas veces pedía financiamiento para sus películas, para producir parte de ellas se endeudaba y terminaba en juicios por no poder cubrir los gastos. Quizá uno de sus momentos más dramáticos fue en 1969, cuando se reportó que Germán Valdés fue encarcelado por 5 horas. En febrero de 1969, la noticia de que el actor había sido encarcelado en el puerto de Acapulco recorrió el país sorprendiendo a todos. Resultó que detuvieron al Pachuco durante 5 horas por haber girado un cheque por más de 13,000 pesos sin fondo. La noticia se titulaba «Giró sin fondos el cómico Tintán» y contaba que el actor había sido detenido por la Policía Federal en su residencia de la Ciudad de México. A las 9:30 de la mañana, Valdés se encontraba declarando ante el juez de distrito y reconociendo que había girado efectivamente un cheque sin fondos y que estaba dispuesto a cubrir el daño. Tuvo que pagar una fianza de 5,000 pesos en efectivo y después del mediodía ya había sido puesto en libertad. En ese momento no se sabía, pero uno de los motivos por el que su fortuna se fue reduciendo hasta quedar en nada era por prestarle dinero a sus conocidos y que estos nunca la devolvieran. Así fue como la historia del cheque sin fondo se presentó ante él. Con una enorme cabellera canosa y un bigote blanco, Germán Valdés daba su última entrevista pública en 1970, donde aseguró que su sueño era seguir entreteniendo al público tanto en la televisión como en el cine, ya que esos eran los lugares donde había vivido sus mejores momentos. Pero el destino tenía otros planes para el cómico. La leyenda sobre la muerte de Germán Valdés tiene 2 variantes. La única diferencia entre ambas es quién lo acompaña a la consulta médica: su hermana o su esposa, debido a que ambas se llamaban Rosalía. En lo que coinciden estas narraciones es en el diagnóstico que dio el doctor: un cáncer de páncreas que poco a poco irían acabando con la vida del artista. Desde ese momento se había declarado que no había nada más por hacer que esperar el último de los respiros del Pachuco de Oro. La familia del comediante decidió mantener esta condición en secreto para impedir que él se sintiera preocupado por lo que le ocurría a su cuerpo. Fueron 8 meses en los que el organismo del intérprete se fue deteriorando. De acuerdo con algunos medios de la época, indican que fue sometido a varias dosis de morfina al día para poder tolerar el dolor que sentía en las partes finales de la enfermedad. Del cáncer de páncreas se derivó una cirrosis hepática, la cual coloreó de amarillo su piel y pudo haberle causado una insuficiencia en el hígado. La muerte se hizo presente frente al actor el 29 de junio de 1973, cuando perdió cualquier posibilidad de luchar contra la enfermedad de la que nunca se enteró. No tuvo una fortuna que heredar, pues la tendencia a prestar dinero a quien le pedía y la falta de trabajo lo llevaron a dejar un testamento en el que dejaba lo poco que le quedaba a su esposa y 2 hijos. Un seguro de vida de 40,000 pesos otorgado por la Asociación Nacional de Actores de México. La última película de Valdés fue un sueño hecho realidad para él.
el capitán Mantarraya logró unirlo a sus hermanos Ramón y Manuel nuevamente, algo que deseaba hace mucho tiempo. De hecho, se trató de una película producida, financiada y protagonizada por él. En ella se fueron 300,000 pesos, una cantidad de dinero que su esposa calificó como una locura, ya que no sabía si tendría éxito. Pero era su deseo, y así lo llevó a cabo. La cinta se estrenó 4 meses después de que el actor dejara este mundo y se proyectó en 13 recintos de la Ciudad de México. Al público se lo invitaba al estreno de la obra, que se llevaría a cabo con un homenaje especial junto a 30 artistas en escena, entre ellos Isela Vega, Irma Dorantes, Ricardo Blume, Verónica Castro, Tuntún, Juan Orol, Lorena Velázquez, La India María, Ana Luisa Pelufo, Ramón Valdés y Mario Almada. Por supuesto, aunque no pudiera dejar una herencia monetaria, dejó en la tierra un legado inolvidable. Debido a su vestuario característico de pachuco, el personaje de Tintán logró ser bautizado como el Elvis Presley de los pachucos, ya que su arte logró visibilizar y popularizar a los pachucos en México. Además, era un pionero dentro del baile, algo que era esencial para los pachucos. En su país natal podremos encontrar diferentes estatuas erigidas en su honor, principalmente representando a Tintán. Su hija Rosalía Valdés escribió y publicó el libro La historia inédita de Tintán, en el que cuenta la historia artística y personal de su padre. Su trabajo también fue plasmado en homenajes de diferentes formatos. El grupo Elefante lo homenajeó utilizando escenas de sus películas en el video de su canción Así es la vida, mientras que la banda Maldita Vecindad escribió la canción Pachuco basándose en su personaje. Años después lanzaron un álbum completo homenajeándolo con el nombre Viva Tintán. En 2012 lanzó un disco recopilatorio con las canciones más especiales para la historia de Valdés junto a su amigo y compañero musical Marcelo Chávez. Y finalmente en 2010 vio la luz un documental sobre su vida titulado Tintán y dirigido por Francesco Taboada Tabone. Germán Valdés es recordado como uno de los mejores actores y comediantes que México ha dado al mundo. Su trabajo durante la época dorada del cine mexicano marcó un antes y un después dentro de la comedia del país, y en la actualidad su arte sigue estando tan presente como en ese entonces. En su legado deja más de 70 películas y un personaje que vivirá en la memoria de todos los mexicanos a través de las generaciones.